Bueno, ¿cómo les va? Vamos a estar acá trabajando entonces con la número 5, creo, clase número 5. Vamos a afianzar un poco más los conceptos que teníamos anteriormente respecto a eh, algunas apreciaciones de Freud, mezclándolo con Lacan, lo que dice cada uno y ver un poco cómo es esto de la estructura de la personalidad, o sea, afianzarnos un poquito más con el tema de las estructuras, ¿sí? Con las que veníamos hablando. Pero ahora, yendo un poco más a lo que es en sí las estructuras clínicas, o sea, tomando el tema anterior de las estructuras, ¿sí? Acuérdense, la neurótica, la psicótica, pasándola ahora a la parte clínica. ¿Y qué vamos a decir acá? Eh, el ser humano, el hombre, la mujer, tienen eh, una constitución de una personalidad en donde esa constitución tiene una estructura, ¿sí? Ya lo habíamos visto antes. ¿Para qué tenemos esa estructura? Es una estructura con la que nosotros vamos a enfrentar al mundo al cual hemos venido, ¿sí? Sin pedirlo, sin saberlo, somos arrojados a este mundo, somos arrojados a este mundo y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, tenemos que tener una estructura para poder presentarnos frente al mundo. He aquí las estructuras, ya las vimos. Neurosis, psicosis son parte de las estructuras que tenemos. Hay una estructura más que está en el medio de esta que se llama eh, la estructura perversa. Es otra de las estructuras que vamos a ver ahora. Eh, ¿A qué están referidas? Están referidas al goce, están referidas al deseo, están referidas a lo simbólico, al lenguaje, ¿sí? A eso están referidas estas estructuras. ¿Qué podemos decir de ellas en cuanto a consideraciones generales? Eh, Hay una más en el, está como así, como en un entrecomillado, que es una estructura eh, autística, ¿m? La que tienen los chicos que son autistas. Bueno, lo que puedo decirles de estos es que fundamentalmente estas tres estructuras son en las cuales nos vamos a basar. Neurosis, ¿sí? En donde vamos a encontrar como patologías, o sea, cuando se despliega, ¿no? Esta situación, vamos a encontrar neurosis obsesiva y también histerias, ¿sí? Son parte de las estructuras neuróticas. Mientras que esquizofrenia, melancolía, paranoia van a responder a las estructuras psicóticas. Yo les voy a dibujar un cuadrito donde va a estar la estructura y por otro lado va a estar el modo como se presentan. Por ejemplo, en la neurosis, como definición, podemos decir que el neurótico que tiene sobre todas las cosas, cuando se presente, cuando está y cuando está frente al mundo que lo rodea. La duda. La duda es lo que caracteriza al neurótico. La certeza es lo que caracteriza al psicótico. Entonces, duda y certeza. El psicótico tiene la certeza absoluta de lo que está diciendo, más allá que esté viviendo otra realidad. Y el neurótico no tiene certeza. El neurótico duda todo el tiempo. ¿De qué modo se presentan después como elementos patológicos, como histeria, como obsesión, en el caso de la neurosis? En el caso de la psicosis, como paranoia y como esquizofrenia. En el caso de la perversión, también tiene certeza, el perverso tiene certeza, pero tiene certeza sobre su goce sexual, ¿sí? Ahí tiene certeza y ahí es donde él pone todo. Elementos que caracterizan a la perversión, el fetichismo, objetos, ¿sí? Elementos que de alguna forma él sodomiza o él toma como para generar sobre eso un goce sexual, una satisfacción propia, siempre desde el punto de vista sexual. Bien, ya lo hemos visto antes, pero vamos a repasarlo. ¿Qué pasa en la infancia? Estas primeras experiencias que tenemos en la infancia van a generar que nosotros tengamos de alguna manera elementos fijados en alguna parte, ¿sí? Cuando somos niños. Esos elementos fijos después devienen eh, a situaciones en la adultez que traen como consecuencia las fallas que nosotros en la niñez
hemos tenido, esas fallas que se han instalado en nosotros, pues van a tener mucho que ver a la hora de instaurar una estructura psíquica en nosotros. Bueno, les dije psicosis, esquizofrenia, paranoia, la bipolaridad también es parte de la psicosis. Eh, Cuando estamos armando nuestra estructura y somos niños, el yo puede ser muy débil. Un yo muy débil por una mamá que fue muy tóxica, por una mamá enloquecida y enajenada, por un padre que no estuvo presente, o demasiado autoritario, el niño lo rechazó, lo vimos, etcétera, etcétera. Ese yo queda muy débil, entonces no logra estructurarse bien. Si se estructura bien ese yo y puede, digamos, generar una estructura mucho más lógica, acorde al neurótico, pues será neurótico. De lo contrario, va a ser psicótico. Ya lo vimos, el forcluido, el nombre del padre. Ese tipo de cosas van a regresar después en la adultez, se nos van a presentar y en la adultez, cuando tenemos un problema, ante una situación que no sabemos para dónde salir y qué hacer, ante un brote, por decirlo, ante una situación, ante una palabra que alguien nos dice, recuerden la palabra que enloqueció tanto al famoso odontólogo, una palabra y mató a las 4 mujeres que estaban con él. ¿Sí? Un psicótico, definitivamente, con su estructura. Se le destapó, se le abrió el moño y bueno, nada, avanzó en forma directa. Le vino lo anterior, le vino en esta historia, en esa estructura que él tenía, esa falla, esa falta, le vino en ese momento esta historia, esta regresión de la infancia y entonces explotó. Ojo, con la neurosis puede pasar lo mismo, solo que acá él tenía certeza, si fuera neurótico puede llegar a tener duda y entonces la duda no genera este tipo de situación, genera una obsesión, ¿sí? Mucho más fuerte, más mental, ¿sí? La otra es más de acción, la neurosis es más mental. Ahora bien, eh, el, el neurótico tiene un conflicto constante con la realidad. Todo el tiempo tiene un conflicto con la realidad. Y mi pregunta es, ¿cómo se va a relacionar el neurótico, el psicótico o el perverso con vos, con el otro, con el de al lado, con el alrededor, con el entorno? ¿Cómo se relaciona? Hay un ejemplo que después van a ver escrito, que yo les voy a poner, que es el famoso, el ejemplo del diablo, del demonio, ¿no? Imagínense que, ¿quiénes son los demonios para el neurótico? Los demonios para el neurótico son mamá, papá, puede ser su maestra, puede ser su jefe, los compañeros de trabajo, puede ser una insatisfacción sexual, una disfunción sexual, puede ser que en el trabajo no le paguen lo que corresponda. Es decir, obsesión. Se obsesiona por todas esas cosas. Esos son demonios que el neurótico arrastra. Son demonios simbólicos, ¿sí? Demonios simbólicos. Eh, y bueno, estas cosas es parte de lo que le pasó en la infancia, retorna, ¿sí? Representándose estas frustraciones en la adultez y obviamente acá se le desmorona el mundo adulto y deviene una psicosis, con todo lo que ello implica. Demonios para el psicótico son los demonios reales. Para el psicótico los demonios son reales. ¿Sí? Los va a ver atravesar paredes, va a ver fantasmas, va a ver apariciones, va a tener amigos imaginarios. Hay una película muy interesante, Mente que Brillan. Creo que Mente que Brillan o Mente Brillante creo que es. Eh, Ahí el protagonista es un señor matemático muy inteligente, pero que ve a su alrededor amigos que lo acompañan durante toda su vida. Después él se da cuenta de que eso sucede, es un hecho real. Está muy interesante que puedan ver esa película para apreciar justamente de qué se trata la psicosis y cómo la enfermedad nos acompaña durante tanto tiempo. En el caso de el perverso, el demonio, ¿quién sería? El demonio sería él mismo. El demonio es él, ¿sí? Es él mismo encarnándose en el demonio.
El perverso es como una especie de niño grandote que no tiene, no ha tenido dique, no se le ha puesto un parate, no se le ha puesto un freno, y sigue siendo, vieron cuando yo le decía en la infancia, estos niños que son perversos polimorfos, que no tienen, que es un caos, sus pulsiones. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, es como un niño perverso grande que no tiene cómo satisfacer sus cuestiones sexuales, que no sea sádicamente, mortificando sexualmente al otro, saciando sus pulsiones perversas, importándole solo y exclusivamente su goce, su propio goce. Es como un niño grande. Eh, ¿Qué más les puedo decir de esto? Porque los ejemplos son muy interesantes para que se puedan aprender los conceptos. Hay un ejemplo de el caso de la piedra. Cuando decimos siempre chocamos con la misma piedra, somos neuróticos cuando decimos y pensamos que eso es cierto. Y de hecho es cierto, a un neurótico le pasan esas cosas. Tropieza con la misma piedra y no solamente eso, muchas veces se pone él mismo las piedras en el camino para que esas cosas le pasen. Tiene una especie de compulsión a la repetición de las cosas que sabe que no tiene que hacer. Porque duda, porque no sabe, porque piensa, porque está todo el tiempo con esa cabeza obsesiva. ¿Qué le pasa al perverso? El perverso convierte la piedra en un fetiche, ¿sí? La sodomiza, genera una erotización sobre ella. Va a buscar la piedra para gozar con la piedra, ¿sí? Es un objeto que toma para el goce propio. ¿Qué le va a pasar a un psicótico? El psicótico, ¿qué va a hacer? Se va a poner a hablar con la piedra. Hola piedra, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va tanto tiempo? Mirá, ¿cuánto tiempo hacía que no te veía? El psicótico habla con la piedra. Fíjense qué ejemplo interesante para poder entender estas diferencias entre una situación y la otra. El tiempo se va, sí, se me va. Vamos a hacerlo en dos partes, así que volvemos al otro, en la parte B, y les cuento algo de la realidad exacta de las estructuras neurótica, psicótica y perversión, con el caso Schreber y también con homosexualidad. Ahí vamos.